Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si estás buscando una formación sólida en finanzas o management, te recomiendo echar un vistazo a los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Es un entorno donde enseña gente que respeto muchísimo y buenos amigos como Juan Ramón Rayo, Gustavo Martínez y con doble titulación junto a la Tulane University. Además, el Master of Finance está acreditado por el CFA, lo cual es un gran plus, una gran ventaja. Escanea el código QR para más información. Merece la pena conocerlo. La Reserva Federal ha entrado en pánico. La Reserva Federal ha lanzado un recorte de tipos de 50 puntos básicos, mientras a la vez nos dice que la economía está creciendo de manera sólida, que no hay ningún elemento de riesgo de recesión o de contracción y además nos dice que el mercado laboral tiene un comportamiento sólido. ¿Y por qué baja los tipos 50 puntos básicos? La razón por la que la Reserva Federal ha bajado los tipos de una manera tan agresiva es porque efectivamente sí ha entrado en pánico. Ya entró en pánico cuando retrasó el proceso de normalización del balance y de reducción de sus tenencias de bonos soberanos y de activos ligados a las hipotecas. Ya nos avisó de eso. ¿Y por qué lo hizo? Porque el bono a 2 años de Estados Unidos se disparó a una rentabilidad del 5%. Es decir, primero entró en pánico y empezó a retrasar su proceso de normalización, cosa que ya nos demuestra que la economía no va tan bien. Es más, lo que nos demuestra que el bono a 2 años se disparase al 5% es que la locura fiscal del gobierno estaba bajo el elemento más peligroso de todos. Hemos visto cómo los intereses que se paga por la deuda en Estados Unidos se han disparado a más de $1 billón. La deuda de Estados Unidos ha aumentado a 35 billones y además el déficit de una economía en la que se está creciendo de manera robusta, el empleo crece bien y los ingresos fiscales son récord, el gobierno de Biden y Harris ha alcanzado un déficit absolutamente obsceno de más de $2 billones. Eso es lo que le preocupa a la Reserva Federal. Porque una bajada de 50 puntos básicos no va a llevar a que se contrate como locos o a que la gente se ponga a pedir préstamos de manera significativa. Es muy normal, cualquiera de ustedes lo entiende. Las hipotecas no van a bajar de manera significativa. El coste de las tarjetas de crédito no va a bajar de manera significativa. Y en cualquier caso, incluso si bajase, el nivel de endeudamiento por tarjeta de crédito está a nivel récord y por lo tanto las familias tampoco van a tomar más crédito. Lo que está haciendo la Reserva Federal al bajar los tipos es literalmente disfrazar los desequilibrios fiscales del gobierno de Estados Unidos y además salir al rescate del Tesoro en medio de unas elecciones. Porque en un momento en el que la economía es el factor número 1 de preocupación de los norteamericanos, una bajada de 50 puntos básicos se puede interpretar y se va a interpretar por parte de mucha gente como una ayuda al gobierno incumbente. Claro. Te puedo garantizar a cualquiera de los que nos estáis viendo que si el bono a 2 años de Estados Unidos hubiese continuado subiendo en cuanto a rentabilidad exigida y el bono a 10 años también, es decir, la demostración de la irresponsabilidad fiscal del gobierno, os puedo garantizar que habría un problema muy significativo para el gobierno y los candidatos y la candidata que se está presentando, que es la actual vicepresidenta.
La Reserva Federal ha entrado en pánico, sale al rescate del gobierno de Estados Unidos y además lo que está reflejando es que la economía no es tan sólida como nos intentan vender, es mucho más débil. Si no, no se llevan a cabo esas reducciones de tipos de interés. ¿Seguid defendiendo la libertad? Entramos en una nueva época de represión política con la que llaman Ley de Regeneración Democrática. Nos presentan este plan de acción democrática con el cual, obviamente, el objetivo es introducir pues, el control de los medios de comunicación. Vamos a hablar de qué está pasando en España, de cómo están las cosas y de todo un poco, incluido de la estupidez humana, con mi buen amigo Jano García. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un placer volver por aquí. Aquí no había estado en este estudio molón. Pues fíjate cómo estamos ahora ya aquí con Chester y todo esto. Bueno, pues estas cosas que pasan, ¿no? Que nos ponen... Hay que buscar un sitio donde se vea menos al que habla al final y más eso. El resto. Sí, sí. No, está bien, está bien. Sea más entretenido. Veo que has sucumbido al mundo moderno. He sucumbido al Chester. Oye, una pregunta. ¿Cómo ves tú esto de la ley de regeneración democrática y el plan de acción democrática? Y sobre todo, ¿tú crees que se va a acabar implementando? Yo creo que hay dos patas, se dividirían dos. Por un lado estaría lo que son los medios de comunicación respecto a lo que es la publicidad. O sea, a mí me parece muy relevante dos cosas. La primera de ellas es la cuestión de que te tengas que registrar, que se tenga que saber quiénes son los dueños y sobre todo quién pone dinero. En ese sentido, las empresas privadas que, por ejemplo, puedan poner dinero en esta cadena o en cualquier otra, el gobierno va a saber quiénes son. Claro. Va a decir, que tú estás poniendo dinero en este tipo de medios de comunicación que son críticos con nosotros, luego el BOE sabemos quién lo tiene y quizá eso pueda perjudicarlo. O sea que de esa manera lo que consiguen es, primero, que muchos teman decir, oye, que ahora voy a aparecer, y que otros se apliquen una autocensura para entendernos, para no querer financiar o no querer aparecer publicitándose en ciertos medios de comunicación para evitar problemas. Ya sabemos que el dinero es muy miedoso y las élites españolas todavía más. Pero bueno, que esto ya no son solo las empresas del IBEX 35, ¿eh? O sea, serían empresas, de hecho, las del IBEX 35 ya sabemos que compararían mucho con el poder político, serían empresas, medianas empresas, que bueno, tienen niveles de facturación elevados, que les gusta apoyar cierto tipo de ideas. Bueno, pues esos ya, por un lado, van a estar marcados. Luego está la cuestión de la publicidad institucional. A mí la publicidad institucional yo la erradicaría, pero claro, comprendo que si alguien hace un medio de comunicación, especialmente un periódico digital, al igual que en otros sectores, como puede ser en el ámbito rural, y dices, oye, a mi competencia le das publicidad institucional y a mí no, pues aquí vamos a ver todos o ninguno, ¿no? Ya podemos utilizar algún que otro refrán para explicarlo. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Es, no, me voy a poner una serie de requisitos, y esos requisitos, o casualidad, seguramente los que van a cumplirlos son los medios afines del gobierno. Claro. Entonces ahí tenemos dos puntos. Y luego, por otro lado, a mí sí que me parece súper relevante, incluso te diría más que esta propuesta de los medios de comunicación que ha planteado el gobierno, son los delitos de odio. Eso. Porque ahora, a partir de ahora, ya tenemos algún que otro precedente. En el Reino Unido ya lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos estado viendo este verano. La policía se presenta en la casa de un particular y dice, no, es que usted ha puesto un tuit diciendo no sé cuántos, venga que está usted detenido. Una cosa que nos parecería... ¿Te ha retuiteado? O retuiteado. O dado un me gusta. Sí. Ha difundido. Entonces, bueno, ahí sobre los delitos de odio, claro, entre la subjetividad absoluta. O sea, ¿quién determina lo que es un delito de odio? Sobre todo ya el concepto es delirante. O sea, el odio es un sentimiento, como se dice, el delito de amor. Claro. O sea, pues oye, tú tienes derecho a odiar en el sentido de que tú puedes odiar, pues no sé, pues lo que consideres oportuno, pues odiar a las ranas, pues porque tienes una fobia de pequeño por lo que quieras, pero eso se considera un delito. Una cosa es una difamación, la calumnia, etcétera, que bueno, lo vemos a diario y ya está protegida esa persona. Claro. El que quiera, o sea, yo paso, pero supongo que habrá gente que cuando le difaman dice, oye, pues yo quiero denunciar, vale, pues ya está. Claro. Ya existe esa protección. Sin embargo, ahora lo que viene es los delitos de odio. ¿En qué sentido? En el que todo lo que sea criticar las ideologías dominantes, eso va a tener una multa, como por ejemplo le pasó a la alcaldesa esta de Alianza Catalana, que la ha multado con 10.000 euros por decir que el Islam no es compatible con la cultura occidental.
Y dices, bueno, y además le multa la Generalitat de Cataluña. O sea, que es una opinión, por otro supuesto. lado, ¿no? Es que entonces ahí es donde a mí me parece que es lo que es mucho más preocupante, el tema de los delitos de odio. Sí, a mí, por ejemplo, este concepto que se repite constantemente de la desinformación, ¿verdad? Y dice, no, es que hay que atacar la desinformación. ¿Ah, sí? La desinformación. ¿Y quién decide qué es desinformación? Porque los primeros que difunden desinformación son los gobiernos, ¿no? Sí. O sea, ¿quién son los que van a luchar contra la desinformación? Los que se inventaron un comité de expertos que no existía, los que se inventaron unas medidas contra el COVID que no estaban aplicadas, los que mintieron a la OCDE sobre las mascarillas y sobre los test. Estos son los que van a luchar contra la desinformación. Y lo que tú dices de eso del delito de odio es mucho más evidente, porque además, a la vez, lo que han hecho ha sido despenalizar los delitos de injurias a la corona y a la religión. Es decir, que tú puedes, por supuesto, odiar y muchísimo a la Iglesia, a los católicos, a los judíos, por supuesto, a la corona, a la monarquía, etcétera. Ese odio no tiene problema. Es el supuesto odio o la crítica a los que ellos consideran, y además es aleatorio, los que deben defenderse. A mí me pareció muy interesante porque yo vi un estudio sobre el análisis de la desinformación y venía un gráfico que decía cuál era la adscripción política de los supuestos expertos en desinformación. Y salía de centro, de derecha, más de izquierda radical, etc. Bueno, pues la inmensa mayoría de los supuestos expertos en desinformación son personas que tienen una adscripción ideológica claramente no de izquierda, sino de muy izquierda. Increíble, ¿verdad? ¿Quién lo iba a sospechar? ¿Quién lo iba a sospechar? A ver, es verdad que la desinformación, entendiendo desinformación como la mentira que se difunde especialmente en redes sociales, es cierto que es transversal. Claro. O sea, eso lo vemos, pero bueno, es que también es una condición humana. O sea, es que a mí, cuando dicen, no, es que este tío es un mentiroso, bueno, bien, o sea, sí, es un mentiroso, pero ¿acaso no tiene derecho? ¿Vas a prohibir la mentira? Pues si prohíbe la mentira, entonces tendría que disolverse el Partido Socialista entero. Claro. O sea, Pedro Sánchez está hablando de la mentiras. Máquina de la mentira. Claro, entonces, a mí lo de la desinformación, yo reconozco que hay un problema en el sentido de que es verdad que en las redes sociales muchas veces se difunden lo que se denomina bulos y que la gente se los cree. Luego, posteriormente, llegan las notas de la comunidad, pero bueno, ya sabemos que el desmentido llega a muy poca gente y la mentira mucha. Pero claro, el problema es que sería magnífico vivir en un mundo ideal en el que no existiese personas que recurren a ese tipo de prácticas, pero es que es absurdo. Claro. Porque es tan estúpido como afirmar que no, que vamos a vivir en un mundo en el cual pues, no va a existir gente pues, que maltrate a su mujer. Hombre, sería maravilloso que eso ocurriese. Claro. El problema es que eso no se puede hacer. Lo que sí que puedes hacer es perseguir al que ha calumniado, el que ha abusado de su mujer, eso lo puedes hacer. Pero claro, ellos utilizan, pero esto lo hemos visto, has hablado antes de la pandemia, en la pandemia también lo hicieron con numerosas medidas liberticidas, siempre bajo un paraguas de no, que esto es por tu bienestar, es por tu protección, y todo eso avalado por un comité de expertos que no existía, ¿no? Claro. Entonces, claro, a mí el problema es quién vigila al vigilante. Efectivamente. ¿Quién es el que va a determinar tenemos estos fact-checkers que están por ahí por redes sociales, neutral y todas estas cosas que de neutrales no tienen nada? ¡Hombre! Y que además en muchas ocasiones se han equivocado, porque es verdad que hay cuestiones que puedes decir, oye, esto es mentira o es verdad, casi al segundo, pero hay otras cuestiones que no. Claro. Otras cuestiones que hasta que no pasa el tiempo no puedes saber si realmente era cierto o no lo era. Claro. Entonces, a mí lo que más me preocupa es eso. Y sobre todo me preocupa que porque en la primera pata que hablamos de los medios de comunicación, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha dicho nosotros no vamos a apoyarlo, sobre los delitos de odio sí. Hombre, claro. Entonces dices, claro, el problema está en que no es que digas, bueno, la oposición está en contra de esto, no, es que el principal partido de la oposición también está a favor de controlar esos supuestos delitos de odio, y como digo, ya el concepto me parece delirante, y claro, al final dices, ¿en qué mundo vamos a vivir en el que vas a poner un tuit que, claro, también la subjetividad de no, es que me he sentido ofendido? Claro. Y yo qué sé, si te sientes ofendido o no te sientes ofendido. Enhorabuena, claro, ¿sabes? O sea, pues, oye, pues lo siento La ofensa mucho. es un sentimiento personal. A mí me puede ofender, no sé, usted, y me da... Claro, sí, al final convives con la ofensa. O sea, a mí hay muchas cosas que me molestan o que me ofenden, para entendernos.
a diario, pues oye, no pasa nada. Pues claro. Sí, claro, a mí me ofende un tío que va con traje blanco, pues ¿cómo no me va a ofender? ¿Qué vamos a hacer? Pues no voy a prohibir los trajes blancos, ¿no? Claro, bueno, ahí estaríamos de acuerdo. Claro, yo puedo estar de acuerdo. Y bueno, sí, joder, qué espanto es este, ¿por qué tengo que ver esto? Sí, bueno, pero no vas a prohibir los trajes en blanco, pues que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que vivimos en un mundo en el cual esta protección, que esto ya vendría ligado con una cuestión mucho, para mí, más suprema, que es este Estado que hemos creado como una especie de Dios y que tiene que proteger y velar por todos y cada uno de nuestros actos, que al final en lo que te conviertes es una especie de robot que prácticamente, pues sí, vas a trabajar, vuelves a tu casa, pero que de ahí no puedes hacer nada, porque en cuanto te salgas estás cometiendo algún tipo de infracción. Sí, además cuando son cuestiones tan subjetivas, lo que se intenta imponer es, tú lo has dicho antes, la autocensura. Es decir, no es que digas, no, es que yo, una dictadura censuradora, que lo que te ponga es aquí una serie de límites. No, aquí se genera una especie de dictadura del miedo, de mejor no participar de ninguna manera, ni siquiera, no vaya a ser, porque claro, también es aleatorio, es aleatorio. Y claro, esto de introducir constantemente, no, es que la ofensa, ¿no? Bueno, pues a mí particularmente, pues a mí me ofende tener que leer todos los días en las redes sociales insultos a los empresarios, insultos a las empresas, a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, a mí, claro, que me ofende, pues claro que me ofende. Pero claro, lo que yo digo es, a mí me ofende, pero yo tengo toda una serie de mecanismos para, entre otras cosas, luchar contra eso. Porque, claro, como decías tú, la desinformación, pues claro que existe. Para empezar, cuando la controla la información del gobierno. Y la manera de combatir la desinformación es precisamente con más libertad de expresión, no con menos, y no con una especie de, como la película aquella de Tom Cruise, de Minority Report, ¿no? En el que se hagan la eliminación del delito preventivo. Que eso es una cosa acojonante. Bueno, lo veremos. Lo veremos, vaya que sí lo vas a ver. Vaya que sí lo vas a ver. Sí, no, a mí me preocupa muchísimo, y tú acabas de decir otra cosa especialmente preocupante. Toda esta gente que lo está defendiendo, porque ven que hay un interés profesional o personal de ser comisario político, lo que no se da cuenta es que los gobiernos cambian. Y la oposición, el Partido Popular, en este caso en España, resulta que está encantada con eso mismo, sí, pues dice, si llegamos porque dice, cuando llegue yo... Ver, la idea está hecha para que no cambie el gobierno. Sí, la idea está hecha pero para que no cambie, pero esto es una idiotez, ¿no? Sí, esto yo me acuerdo cuando yo era un chaval, mi abuelo decía, el mejor sistema del mundo es el francés, porque está hecho para que siempre gane de gol, y es verdad, tienes unas elecciones parlamentarias y luego unas elecciones presidenciales, si no ganas en el Parlamento, ganas en la presidencial, y siempre se perpetúa el golismo. Y yo lo escuché y era un chaval y decía, anda, pues fíjate, hasta que te das cuenta de que sirve para lo contrario también, como hemos visto, ¿no? Mucho cuidado con esos sistemas infalibles para que se mantengan en el poder los tuyos, porque cuando se desaparecen los tuyos del poder, que desaparecen, resulta que te encuentras tú entre los afectados y purgados. Y luego está la purga. Hombre, claro. Porque claro, la otra cosa es toda esta gente que dice, uy, qué buena idea darle cada vez más poder a Pedro Sánchez y cada vez más poder al Partido Socialista para que nos vigile a todos, porque eso me conviene a mí y porque yo soy de los suyos, hasta que te purgan. No, desde luego, al final todos estos regímenes o estos movimientos en el que hay un líder supremo, como es el caso de Sánchez, siempre acaban mal los que están a su alrededor. Ya lo hemos visto. Hombre, o sea, cuántas... que se lo digan al pobre Ábalos. Eso te iba a decir, que porque se iba con él, con Santos Cerdán y con Koldo, con el coche ahí a ver las primarias. Pero bueno, a mí lo que sí que me parece que es muy preocupante, sobre todo, es el tema de los delitos de odio, tener en cuenta que el principal partido de la oposición esté a favor. Estoy de acuerdo. Porque eso es un error gravísimo del Partido Popular. Lo que implica es que tú, a fin de cuentas, estás diciendo que no, que sí, que está bien perseguir ciertas ideas. Si tú aceptas esa premisa, en el momento en el que tú aceptas que hay que perseguir ciertas ideas, se abre la segunda pregunta y es ¿cuáles? ¿Cuáles?
¿Y quién determina cuáles son esas ideas? Efectivamente. Entonces, al final, claro, entras en un círculo vicioso que lo que vamos a ver es que a lo mejor si mañana dices, oye, yo estoy en contra de la ley integral de violencia de género, es un delito de odio contra las mujeres. Claro. ¿Por qué no? Porque al final dices, oye, pero esto, ¿quién lo determina? Bueno, pues ya tienes ahí el legislativo, aunque Sánchez diga que pasa de él, que perfectamente te lo puede aprobar, porque el Partido Popular, porque va a estar en contra de eso. Si está a favor de la ley integral de violencia de género, uno entendería que también estará a favor de que no se pueda criticar porque supone un delito de odio. Que además incluye esa simplificación de los titulares, ¿no? Porque dices, claro, es que yo estoy en contra de la ley de acción democrática. Y dices, estás en contra de la democracia, delito de odio. Hombre, no, estaré en contra de la ley en la que se introduce todo eso con ese titular tan rimbombante. Sí, es como si dices, no, yo no estoy en contra de que un cerdo viva en una habitación bañada de oro. ¿Estás en contra de los cerdos? Hombre, no. No. Estoy en contra de que viva en una habitación de oro. Eso claro. Sí, pero no estoy en contra de los cerdos. Pero ese tema, la realidad es que, como vemos, también se ve mucho con el tema de la inmigración. Sí. O sea, claro, la inmigración, el rollo este multicultural, que ha sido un fracaso estrepitoso, que vamos a ver, tampoco hacía falta ser muy listo para saberlo. Ahora, como eso implica que los datos de inseguridad, que además publicaba el CIS hace escasos días, que el principal problema para los españoles era la inmigración, veremos también cómo van virando y todo lo que decían que era ultraderecha y una cosa súper racista, ahora lo va a asumir el propio Partido Socialista y también parte de la izquierda, que ya lo hemos visto en Europa. O sea, hay movimientos de izquierdas que son abiertamente anti-inmigración, mucho más de lo que puede ser Equivox. O sea, mucho más. Humanidad de caridad al lado mucho de más, Europa. claro. Sí, o sea, tú escuchas los mensajes sobre inmigración que está dando los equivalentes a Podemos y Sumar de los países nórdicos. Sí, bueno, claro, o sea, me gustaría que saque alguno, pero no. Ni Vox, ni Vox se atreve a tanto. No. Pero bueno, lo cierto es que como tienes ese problema, para tapar ese fracaso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a considerar un delito de odio que alguien relacione aumento de la inmigración ilegal con inseguridad y delincuencia? ¿Por qué no? Entonces, y lo van si eso a hacer. ocurre, al final, ¿hasta qué punto, cuando tú haces esto, los delitos de odio, hasta qué punto la verdad, a fin de cuentas, es la que estás persiguiendo? Porque tú no quieres que cierta información aparezca. De hecho, ya ocurre con muchas estadísticas oficiales que hace unos años se publicaban por nacionalidad o si también habían obtenido nacionalidad, que ahora ya son prácticamente imposibles de encontrarlas. Claro. Pues claro, muchas veces decimos, los extranjeros. Bueno, extranjeros, ¿y cuántos tienen ya nacionalidad? Claro. El caso de Francia es un ejemplo muy claro. Cuando dicen, es que el porcentaje de extranjeros, es que ya no quiero saber los extranjeros. Quiero saber también los nacionalizados. Claro. Entonces, esas estadísticas, ¿dónde están? No, es que esto es delito de odio. Parece que es un mundo delirante, pero bueno. A mí me parece que además de un mundo delirante, es que aquí ha habido una visión por parte de una élite burocrática de imponer un pensamiento único. Pensamiento único que, por otro lado, es maleable dependiendo de los intereses de esa propia élite. Por lo tanto, es el pensamiento único que yo te diga en cada momento. Y se ha encontrado con el mejor aliado que se podían imaginar, que era la ultraizquierda. Y resulta que tú te encuentras ahora con una élite aparentemente socialdemócrata o incluso de derechas en Europa y en los grandes estamentos políticos que dice, mi mejor aliado es la ultraizquierda porque son los mayores defensores de la censura que yo quiero imponer. Y adicionalmente dices, claro, tengo que silenciar un mensaje que lo que hace es generar el efecto péndulo, porque claro, si tú tienes la información del número de inmigrantes ilegales que llegan, el número de delitos que cometen, etcétera, ya haces tú tu propio análisis. Pero es que ellos te tienen que decir que las ocupaciones no son un problema porque son solamente 15.200 ocupaciones de 2 millones de viviendas y sin embargo los delitos que a ellos les interesa son súper importantes porque son 100 de 47 millones de personas. Es decir, es introducir simplemente lo más grave para mí, que es la aleatoriedad, ¿no? Sí, bueno, claro, esto de no es grave según para quien claro, lo ocupado de la casa considerará que es muy grave. Claro. Pero además, eso muchas veces cuando dicen, no, solo se ocupan el 0,06 de las casas. Podríamos decir, vale, y solo se matan al 0,01 de las mujeres. Claro. Por lo tanto, todas las leyes que usted ha hecho para proteger a la Imagínate mujer... decir semejante cosa. Bueno, pero si coge su argumento. Claro. Además, como son ideas que son tan estúpidas y tan absurdas, son muy fáciles de desmontar. Sí. Simplemente es, oye, es que ni siquiera voy a rebatir tu argumento.
lo compro. Lo haces. Vale, estoy de acuerdo con tu argumento. Entonces, ¿esto qué? Claro, entonces hay que acabar con la policía, porque comparado con la población total, el número de delitos es inexistente, Claro. hasta que te roban. Claro, hasta que te roban, claro. Sí, eso es muy subjetivo. No, yo eso le decía a uno que decía, ¿no?, que la ocupación no solamente no es un problema, sino que en España es un problema inexistente. Y le digo, bueno, entonces entiendo que todos los días cuando sales de tu casa a dejar la puerta abierta, claro. Si no es un problema, si es una cosa anecdótica. Exactamente igual, y además si alguien entra no tienes el más mínimo problema porque está todo muy bien previsto, pues deja la puerta abierta, ¿no? Sí, me temo que no lo hará. Me temo, no, si esta es la clave. La clave de todo esto es que estás generando un elemento de distorsión constante en lo que es la verdad, en lo que es un delito, en lo que es en lo que son elementos que realmente le afectan a todo el mundo, y un montón de gente me dice, ¿y por qué los multibillonarios están tan contentos con las ideas de ultraizquierda? Y porque es como pagar un tributo a mantenerte en tu lugar de élite. Sí, desde luego. Sí, además lo vemos. Claro. Grandes actores que se dedican a dar charlas de, oye, que cuidar el planeta, y luego coge su jet privado como Claro. si se no contaminase. Sí, son ideas estúpidas, pero que al final han ido calando, y sobre todo también, yo creo que aquí ya entraría, que esto podemos dejar si quieres para otro día, lo que es la cuestión religiosa en el sentido de la necesidad humana por creer en algo. Eso es. Como ya la fe hemos considerado que esto es una cosa muy antigua y que cómo se va a creer en Dios, y a mí me hace gracia cuando la gente se ríe de los creyentes y dice, ¿pero cómo crees en Dios? Digo, a ver, ¿tú crees que por no pedir una bolsa en un supermercado vas a salvar el planeta? O sea, me parece mucho más racional creer en Dios que en esta estupidez que me estás contando. O sea, aquí tenemos el caso de Madrid, ¿no? Ahora que hemos visto con lo de Madrid 360, y de no, es que aquí nosotros, los madrileños, estamos luchando para salvar el planeta. Claro, eso, que alguien lo pueda pensar y lo ejerza, al final, estas religiones de Estado, por entender de alguna manera, ya sea la cuestión racial, ya sea la cuestión feminista, ya sea la cuestión verde, lo que ha llenado es un poco el espíritu de todas esas personas. De creer en un ser... Pero son religiones de Estado, o sea, me refiero a una cosa. Y además que no tienen la estructura, porque bueno, uno puede ser creyente o no, pero si tú te reconoces en unos valores cristianos, una forma de vivir, de hecho hay mucha gente que seguramente sea atea, pero que se considera un cristiano en el sentido de los valores que sigue en su día a día. Esto no, estos son valores que encima son nocivos. Hombre, claro. Son nocivos para la sociedad, son nocivos para la convivencia, son nocivos para el progreso, son nocivos para el desarrollo. Entonces, bueno, pues vivimos en un mundo que la verdad que, Daniel, cuando uno mira a su alrededor alucina, sobre todo especialmente en Occidente. Sí, porque además... mientras te están hablando todo de a nivel global y no sé qué, calentamiento global y todo global. Con que salgas de Europa ves que global no tiene todo nada. Todo es global y dices, un momento, ¿ha visto usted la política de inmigración de cualquier país asiático? Sí, sí. ¿Ha visto usted la política en cuanto...? Claro, porque dice, no, es que esto hay que hacer como el resto del mundo. Y digo, con el resto del mundo no. No. De hecho, como el resto del mundo. Exactamente lo contrario a lo que el resto del mundo, mi querido amigo. Sí, pero somos tan egocéntricos que pensamos que somos que el mundo somos mundo. nosotros. Sí, y en realidad... Eso es muy típico de esa religión del Estado. Claro. La religión del Estado te lleva a creer, de hecho hoy he leído no sé dónde, ¿no?, que en la conjunción planetaria que decía Leire Pagí. Joder, es que hemos pasado mucho, ¿no? Es que hemos pasado mucho, ¿no? La conjunción planetaria en la que tu líder mesiánico es lo más importante del mundo. He leído en no sé dónde, Anne Hathaway le va a dar un premio a Pedro Sánchez y el mundo... Sí. Y digo, bueno, Pedro Sánchez el otro día en un discurso hablaba de la comunidad internacional y se hacía referencia a sí mismo. O sea, la comunidad internacional es él. Claro. Bueno, claro, sí o no. Y no solamente la comunidad. Claro, decía, no, porque es que cuando tenemos que hay que preservar la democracia. Claro. Esto está en las elecciones norteamericanas ahora. Hay que defender nuestra democracia. Y yo digo, ¿y cómo está usted defendiendo su democracia? Que es que su democracia es que siempre gane su partido. Eso es su democracia. Bueno, no tenemos el mismo concepto. No, pero bueno, vivimos en este mundo así de ideas un poco estrafalarias que al final lo triste es que la sociedad los compra. Y generalmente, pues bueno, mucha gente llena su vida ahora con estas cosas, ¿no? Yo te digo una cosa, a mí me parece que la razón por la que están siendo tan agresivos en la represión y en los intentos de cercenar las libertades es porque no lo compra la gente. Porque lo que se están dando cuenta es que la propaganda, si funciona, se disemina sola.
Sí, lo no es sabe cualquier necesario. totalitario. Si tienes que estar todo el día dando el rollo, es porque la gente dice, no me vengas otra vez con lo del cohete, no me vengas otra vez con... ¿Sabes? Yo creo que la razón por la que hay una reacción tan agresiva por parte de algunas autoridades con respecto a esto es precisamente porque la gente no lo compra. Sí, o sea, yo creo que es una mezcla entre que hay gente, que también, eso hay que decir la verdad, muchas redes sociales han permitido que se descubra otro enfoque, otra visión. Luego, oye, te estarás más o menos de acuerdo, pero te permite acceder a eso. Entonces, eso es verdad que les pone muy nerviosos en no controlar el monopolio y la información que tenían hasta hace bien poquito, cuando no existía Internet al nivel que existe en la actualidad. Pero luego yo también creo, o sea, más allá de que no haya una población mayoritaria que lo compra, que desgraciadamente creo que sí. O sea, yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo verde, o sea, es como un menú, ¿no? Tú tienes un menú y puedes escoger, y a lo mejor un tío de derechas te dice, no, yo no te compro lo del feminismo, te compro lo de la cuestión de la inmigración, pero el rollo verde te lo compro. O sea, alguna de las patas te va a comprar. Sí, bueno, es verdad que también... En realidad porque lo que están haciendo es asumir causas que todo el mundo defiende. Los derechos de la mujer los defendemos todos. Sí, claro. Claro, eso no significa defender el feminismo radical. En absoluto, claro. El respeto al medio ambiente lo defendemos todos. Eso no significa comprar la Agenda 2030. Exacto. Claro, entonces, pero sí que es verdad que en toda propaganda yo sí que creo que se tiene que ser constante. Sí. Porque si no, al final uno, pues es que si tú no haces propaganda, otro lo va a hacer. Eso es. De hecho, a mí el término propaganda seguramente a muchos de los que nos están viendo les parece como algo... negativo. Sí, y no es así. No lo es. O sea, de hecho, la propaganda puede ser buena. Claro. O sea, tú puedes hacer propaganda de ideas buenas. Claro. Y no tiene nada de malo. Y además puedes hacer propaganda de la verdad. Claro. Que no pasa nada. Es que al final propaganda, o sea, el término, claro, con la época nazi, ¿no? El ministerio de la propaganda y tal, se ha quedado con una connotación de manipulación, de mentira... Pero lo cierto es que no, o sea, la propaganda está bien porque tú puedes propagar cosas que son buenas. Ahora lo llaman marketing. Claro. O sea, a fin de cuentas, ¿qué hacen las empresas? Claro. Han dicho, no le vamos a llamar propaganda porque tiene esa connotación negativa, que es marketing. Claro. Departamento de marketing. Claro, propaganda. O sea, no pasa nada. Entonces, yo sí que creo que si tú no eres constante en la propaganda, otro vendrá y empezará, y lo será. Y entonces te sustituirá. Por eso yo creo que ahí es una mezcla de las dos cosas, de lo que tú decías y un poco de eso también, de la necesidad de ser constante. Ese ha sido uno de los grandes errores, en mi opinión, de la derecha, que ha sido el de pensar que los datos y la verdad van a prevalecer. Si una hoja de Excel va a hacer que la masa... Y que como había caído el muro de Berlín, que todo se iba a solucionar y se acababa, y no es cierto. Lo que prevalece es una propaganda constante y puedes dar propaganda de la verdad. Muchísimas gracias, Jano. Gracias por venir. Oye, lo hemos pasado estupendamente y ya sabes que estás en tu casa. Un fuerte abrazo. Un placer, Daniel. En este programa tenemos siempre el lujo de los vídeos de José Ramón Riera. ¡Qué lujo! ¡Qué análisis más detallado, siempre con información que es de auténtica calidad y además, obviamente, utilizando datos oficiales que desmontan mucha de la propaganda gubernamental. Vamos a ver su vídeo de la semana. Muy buenas, Daniel. Hoy para Mónica Márquez tengo dos temas que quería comentar para tu programa. El primero de ellos es la gran movida que tiene el INE en estos momentos con los nuevos datos que ha publicado del PIB. Lo sorprendente de la publicación del INE sobre el PIB no es tanto lo que ha hecho el INE, que es absolutamente increíble, sino la sorpresa que me he llevado a la hora de ir comprobando año a año si el Eurostat había retocado algo de las cifras que ha publicado el INE. Y Eurostat sigue sin retocar absolutamente nada. Es más, en estos momentos, si tú te coges, te conectas a la web de Eurostat, podrías ver que el Producto Interior Bruto en términos corrientes, es decir, nominales, en el 2020 se diferencia con el Producto Interior Bruto que tiene publicado el INE en 10.000 millones de euros, exactamente en 10.204 millones, pero el 2021 se diferencia en 13.000 millones. El 2022 se diferencia en 23.000 millones y el 2024 exactamente se diferencia en 36.435 millones. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que Eurostat
o bien no ha sido informado por parte del Instituto Nacional de Estadística de que ha hecho esa modificación en el Producto Interior Bruto, o B, que no le da la gana recogerlo. El hecho es que sigue sin tocar los datos a todos los efectos, el Producto Interior Bruto en términos nominales del 2022 sigue siendo de 1.346.000 millones, que es la misma cifra que publicó el INE, es decir, hace ya 2 años. Es decir, no lo ha retocado para nada, con lo cual yo tampoco sé el motivo, si tengo pendiente de escribirle a Eurostat para ver si me lo explican, cuál es el motivo, pero aquí algo está pasando porque Eurostat no lo recoge. Eso sí, el gobierno ya rápidamente se ha apuntado el tanto de bajar el déficit, el porcentaje sobre el PIB y la deuda sobre el PIB. Ya dice que estamos en un 105, pero tengo ganas de ver cuando se publiquen las deudas del cierre del segundo semestre, a ver qué nos dice Eurostat con respecto al porcentaje de deuda y al porcentaje de déficit. Y luego, muy rápidamente, en la Intervención General de la Administración del Estado ha publicado el déficit también, no de contable, que os lo conté el otro día, sino el déficit de caja, sorprendente. En el mes de julio, el déficit de caja, a pesar de la enorme recaudación que se ha tenido a efectos de impuestos tributarios de la agencia tributaria, se han metido 11.000 millones más de déficit de caja y suman 43.000 millones. La excusa aparente, la que dice María Jesús Montero para justificar esta barbaridad de que el déficit de caja ya sea de 43.000 millones y esté casi en un 2,8% con respecto al PIB anterior, que es que, claro, se ha hecho la liquidación de los impuestos del año 2022 y se les ha transferido la diferencia a las comunidades autónomas. Claro, se le ha olvidado recordar que también se hizo exactamente lo mismo en el año pasado con respecto al 2021, la liquidación del 2021, y claro, ahí solo sacaron 1.170 millones de déficit de caja, porque el mes de julio fue bueno en recaudación. Y lo que también se le olvida decir a María Jesús Montero es que en el mes de julio se han devuelto muchos miles de millones de euros de las declaraciones de renta del 30 de junio, que el año pasado las negativas, todas aquellas que se presentaron en mayo y en parte de junio, fueron devueltas en el mes de junio, y por lo tanto el efecto económico se quedó en junio y no en julio, y este año se ha llevado todo al mes de julio, y efectivamente eso casi han sido 3.500 millones de euros. Es decir, que con un temita y otro temita nos hemos disparado el déficit de caja nada más que en 11.000 millones y estamos ya en más de 43.000 millones. Seguiré contándote cosas que no suelen contarse prácticamente por nadie para todos los espectadores de Money and Markets. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Por qué la Reserva Federal y los bancos centrales en general no pueden normalizar la política monetaria? Empecemos por el gráfico del balance de la Reserva Federal. Ojo que el balance de la Reserva Federal con respecto al Producto Interior Bruto es mucho más pequeño que el del Banco Central Europeo o que el del Banco de Japón. Pero fijaos en lo que se llama normalización. Aquí veis el brutal aumento del balance de la Reserva Federal en el periodo de expansión constante monetaria. Fijaos qué locura, estamos hablando de más de 7 billones de dólares de aumento del balance, no solamente en un periodo de crisis, sino también en periodo de crecimiento, como hemos visto ahí. Y cada vez que se intenta normalizar un poquito, se reduce un poco el balance, vuelve a aumentar de manera salvaje, y ahí lo podéis ver, el balance de la Reserva Federal
llegó a estar en 9 billones de dólares, trillones norteamericanos, se reduce ligeramente y ahora cambian de nuevo y continúa el desastre monetario. Vamos a ver en el próximo gráfico porque la cadena de eventos es importante. 18 meses ha durado el concepto de la Reserva Federal de tipos altos durante más tiempo. Vamos a necesitar tipos altos durante más tiempo, la inflación es persistente, que es un hecho, y además hay que continuar combatiendo la inflación como demuestra nuestro mandato, su mandato, que es la estabilidad de precios. 18 meses, 18 meses, y ya están bajando los tipos. Y eso que 18 meses y ya están bajando los tipos, pero es que en julio ya estaban, mis queridos amigos, ya estaban retrasando la normalización del balance. Ya decidieron retrasar la reducción del balance de bonos soberanos porque se dispararon las rentabilidades exigidas de los bonos y decidieron también retrasar la reducción en cuanto al balance de activos ligados a hipotecas. ¡Oh, sorpresa! Amigos, es que el mercado asume que va a haber 5 bajadas de tipos más. ¿Y de verdad alguien se cree que se van a bajar los tipos 5 veces más en los próximos meses si la economía va estupendamente? Esto lo que le está diciendo es que o el mercado está descontando una gigantesca recesión o la Reserva Federal te está mintiendo. Y te puede estar o mintiendo sobre la senda de tipos, o mintiendo sobre la inflación, o mintiendo sobre el estado de la economía en general, o las tres cosas. Vamos al siguiente gráfico. Vamos al siguiente gráfico porque ya hemos visto que de normalización del balance, poquito, bajadas de tipos, es decir, represión financiera, y además la Reserva Federal te dice, bueno, nosotros aquí, cortesía de Bloomberg, nosotros estamos preocupados por la situación del mercado laboral. Pues no tiene ningún sentido cuando a la vez el presidente de la Reserva Federal te dice que el mercado laboral está sólido, está creciendo bien, lo está haciendo bien. La realidad del mercado laboral efectivamente es que es muy negativa. Desde hace 4 años todo el aumento de la fuerza laboral es de trabajadores extranjeros. La ratio de empleo sobre población, la ratio de participación laboral, todas por debajo de los niveles de 2019. Además, los salarios reales en negativo, es decir, creciendo menos que la inflación. Y, por supuesto, el paro en el 4,2%, es decir, máximos de 3 años. Hombre, el mercado laboral no va bien. Y además todo eso aumentando en 50.000 empleos públicos cada mes. Pues claro que no va bien, pero desde luego pensar que es porque hay que bajar los tipos, pues no, eso no es la solución. Vamos a hablar de todo ello con el siguiente gráfico, porque en el siguiente gráfico nos muestra lo que realmente le preocupa a la Reserva Federal. No es el empleo, mis queridos amigos, no es los datos de inflación que son persistentes, porque con todo ello y sabiendo que no se va a crear más empleo por una bajada de 50 puntos básicos, porque las empresas no van a contratar más por una reducción tan insignificante de los tipos, pero ojo, lo que les preocupa es esto, los vencimientos de deuda de Estados Unidos. El bono a 10 años de Estados Unidos se disparó en rentabilidad exigida, se disparó el bono a 2 años también en rentabilidad exigida, la destrucción de lo que es la responsabilidad fiscal ya ha alcanzado niveles de paroxismo y el gobierno tiene que refinanciar toda esta cantidad de deuda. Y claro, tiene que salir al rescate la Reserva Federal con una bajada de tipos para intentar que se financie relativamente barato en un año en el que ya gasta el gobierno en su presupuesto más por intereses de deuda que por defensa. Vamos al siguiente gráfico que nos explica también otro factor esencial, que es el que es la pérdida de confianza del mundo con respecto a la deuda de Estados Unidos. Veréis, la línea roja nos muestra el aumento de deuda de los Estados Unidos. Ya llega a los 35 billones, trillones norteamericanos. Y el gráfico azul nos muestra la tenencia, la compra de bancos centrales de otros países de bonos de Estados Unidos. Fijaos cómo se ha ido reduciendo ligeramente
el porcentaje, la cantidad de bonos de Estados Unidos en manos de entidades extranjeras mientras se ha disparado la deuda. Es decir, esto lo que significa es que le están pasando a los norteamericanos el desastre fiscal y eso significa menores salarios reales, inflación persistente y, por supuesto, estancamiento económico. Vamos al siguiente gráfico que también nos muestra ese peligroso entorno fiscal que os comentaba. Aquí lo muestra este gráfico de Goldman Sachs, en el que nos muestra que lo que se lleva por delante es el coste de la deuda. Mucha gente dice, la deuda no importa si el coste es barato. Pues sí, sí importa. Ya va a ser el gasto en intereses por la deuda más que el gasto en defensa. Y además, a medida que continúa creciendo, aunque el coste de la deuda sea bajo, eso va a seguir comiéndose el presupuesto, como ha ocurrido en Japón, donde, a pesar de los tipos muy bajos y de financiarse relativamente bajo, la realidad es que el gobierno gasta prácticamente el 25% del presupuesto en intereses de la deuda. Vamos a ver el próximo gráfico que también nos explica este entorno tan complicado en el que estamos viviendo. Lo que nos muestran estos gráficos que acabamos de ver es que el problema de Estados Unidos es el exceso fiscal del gobierno. Lo que nos muestra es que la política de Biden y Harris ha sido un desastre para Estados Unidos y lo que nos demuestra es que es imposible para la Reserva Federal llevar a cabo una lucha seria contra la inflación mientras la política del gobierno es inflacionista y muy inflacionista. Por lo tanto, la Reserva Federal literalmente está metida en una esquina, está completamente controlada por el Tesoro. Un tesoro que se niega a reducir el déficit, que se niega a reducir la deuda y en el que los desequilibrios son cada vez mayores. Eso es lo que le preocupa a la Reserva Federal, eso es lo que tenemos que vigilar y, por lo tanto, la razón por la que tenemos que estar invertidos, porque lo que viene detrás significa destruir la moneda y destruir la moneda significa que habrá inflación de activos y eso hay que tenerlo en cuenta cuando invertimos. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.